En estos 10 años de la mesa agropecuaria, el sector ha pasado por distintos momentos. Desde el boom de crecimiento, que había comenzado ya por el año 2003, hasta periodos como los actuales, en donde el viento no sopla tanto a favor. Por eso, en este primer segmento de la conversación de esta mañana, a modo de retrospectiva, a modo de análisis, podemos proponerles a nuestros comentaristas que nos digan qué resaltarían, qué toman como base, dónde ponen el foco en esta década 2006-2016. La pregunta va primero para el Capaz que catalán. catalán está bueno un panorama Rosana, macro. Rosana te señala con el dedo, así que dale. Así de sopetón. Sí. Como llegaste tarde, te toca arrancar. Bueno, voy a empezar, para no perder la costumbre, cuestionando alguna cosa, incluso de la pregunta, porque me parece que el 2006 es una fecha bastante arbitraria. Tiene el estímulo, digamos, del cambio de gobierno en el año anterior. Otro segundo estímulo más bien referido a la ganadería es que fue el año 2006, fue un año de liquidación importante de stock ovino que se había, por distintas razones, enlentecido la realización del mismo en los años anteriores. Entonces es un año bastante especial. Por eso mismo, como es muy especial, yo creo que no se debe tomar como una referencia básica, sino que las referencias deben ser a años, si bien es cierto que el año promedio nunca se da, años más representativos de la realidad del momento. Entonces, yo creo que como lo dijiste al principio, Emiliano, era más correcto decir desde 2003, porque fue posterior a una situación muy crítica, fue la crisis del 2012. No, la pregunta venía a propósito de estos 10 años, porque son los 10 años de la mesa Sí, agropecuaria. sí. Pero claro, no tiene por qué coincidir exactamente quiero con dar la evolución desde el punto de vista de los mojones importantes en el sector. Claro, ¿no? quiero dar un poquito el contexto. Yo, cuando hablo de este tema, en general hablo de los últimos 25 años, Ajá. porque ahí sí creo que hay un cambio cualitativo de fondo, digamos, a partir que no lo asocio a ninguna administración desde el punto de vista político en particular, porque en esos 25 años hubieron de los tres partidos mayoritarios. Pero el hecho es que en la década del 90 empezaron una serie de desarrollos, tanto institucionales, de consolidación de nuevos sistemas productivos y demás, que realmente le cambiaron la cara al país. Y en los últimos 10 años en particular, bueno, son la máxima expresión de lo que ha dado a llamarse viento de cola. Pero como suele ocurrir, más bien ocurre siempre, las noticias al sector urbano donde se toman las decisiones y donde están las decisiones políticas llevan unos 2 años en recorrer los 100 kilómetros que separan a Montevideo ya de la campaña. Porque yo oigo a opiniones muy autorizadas decir que el punto de quiebre se dio el año pasado, en particular en septiembre, momento en que Brasil perdió el grado inversor y demás. Yo los otros días estaba revisando algunas cosas escritas antes y ya en el primer semestre del 2014 hacíamos revisiones de cierre, digamos, del año 2013 y ya en el segundo semestre del 2013 se empezaron a prender todas las luces amarillas. Entonces, en estos 10 años, y para resumir, el pico de crecimiento de los precios y de la productividad asociada a eso de una serie de rubros muy importantes, y a partir del 2013-2014, digamos, una caída también importante, bastante más resistida por la ganadería que por el resto de los rubros, pero que también la ganadería en el momento actual la está resintiendo bastante. Damos una vuelta y después volvemos, Guillermo. Bueno, yo creo que más específicamente, ¿cómo definiría estos 10 años para el sector? Bueno, creo que fueron bastante divertidos, bastante movidos. ¿Ah? O sea, veníamos, yo haría desde el punto de vista de rentabilidad y de productividad, veníamos desde la década del 80 y 90
con una chatura, endeudamientos importantes, poca inversión en el sector. Y bueno, y en esta última década, yo empezaría, como dijo el catalán, un poco antes, pero del 2003, 2004 para adelante fueron muy dinámicos. Sin duda, el que tuvo el mayor protagonismo de los rubros que estamos manejando en ese periodo fue la agricultura, que después cuando analicemos por rubros lo vamos a ver. Creo que fue realmente la que tuvo mayor dinamismo, y dentro de la agricultura la soja. Y bueno, atrás de eso la ganadería se tuvo que adaptar, lo que llevó también que haya grandes cambios. Y bueno, lamentablemente lo bueno no dura toda la vida. En los años buenos se empezaron a revertir hace 2 o 3 años, y en este momento estamos empezando a pagar las consecuencias. Y como primer comentario lo dejaría por ahí. Daniel. Excepto los 2 últimos años, como decían todos, donde la lechería está pasando por momentos de crisis, yo creo que en lo personal la evaluación que uno hace fueron los 10 mejores años de la lechería, en la historia de la lechería, ¿no? Es decir, con un incremento muy importante en la producción del orden del 40% en los 10 años, y con años como el 2011 con incrementos anuales del 20% en la remisión. Con buenos precios. Seguramente en los últimos 10 años, vuelvo a insistir, no podemos pensar la lechería en la situación actual, sino lo que pasó en los últimos 10 años. Yo vuelvo a insistir, los mejores 10 años de la lechería, con algún momento de crisis en el 2008, cuando la 2008-2009, coincidiendo con la crisis americana de repercusión mundial. Pero realmente, desde el punto de vista productivo, incrementos importantes en la producción, aumento en el tamaño de las producciones, de los establecimientos, de los tambos, digamos, con tecnificación en todo lo que es salas de ordeñes y una apuesta importante a la producción, que evidentemente en los últimos 2 años no acompañan. Nos encontramos hoy con un sector más endeudado, notoriamente más endeudado que antes, pero bueno, la evaluación es de los 10 años. Yo creo que cuando evaluamos los 10 años ha sido muy buenos para el sector en general, ¿no? Fueron muy buenos, y eso quiere decir que tenemos una nueva lechería en Uruguay. Por ejemplo, desde el punto de vista de la incorporación de tecnología, por ejemplo, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Esos fueron avances que se dieron, ¿no? Yo creo que se dieron avances importantes, pero tenemos muchos deberes por hacer todavía, ¿no? En la adopción de tecnología hay mucha cosa para avanzar. Hay tambos que lograron avances muy importantes tecnológicamente, y en lo que es el cuidado del medio ambiente, yo creo que, te diría que en los últimos 2 años, recién ahora estamos empezando a hacer los deberes como deberíamos haber hecho. Yo creo que muchas veces como país perdemos los momentos de muy buena rentabilidad como para hacer los cambios importantes, y después, cuando nos damos cuenta que no lo hemos hecho, los buscamos hacer en los momentos de baja rentabilidad, y eso hace mucho más complicado la adopción de tecnología, en especial en todo lo que es el tratamiento de efluentes, en todo lo que es la cuenca del Santa Lucía, etcétera, ¿no? Queda el presidente. Bueno, creo que los amigos han resumido bastante la pregunta, mejor dicho, la respuesta a la pregunta. Yo voy a agregar solo un par de cosas a lo que decía un poco el catalán. Hablaba de viento de cola. Gran parte de la explicación de ese viento de cola y el crecimiento agrícola que hablaba Guillermo también, bueno, los sectores en general, es China, ¿no? Que creo que es un poco la aparición de ese centro de la demanda mundial de alimentos con esa fuerza. Creo que explica gran parte de los procesos que ha vivido el país en los últimos tiempos. Y justamente ese crecimiento agrícola del cual mencionaba Guillermo también de alguna manera está ligado al crecimiento que ha tenido la ganadería. Cuando digo crecimiento de la ganadería, hablo de indicadores. Yo después voy a hablar de otras cosas, porque hay varios de esos indicadores que hoy están en fiel retroceso, pero gran parte de la explicación del crecimiento de algunos indicadores que tuvo la ganadería a través de distintas tecnologías innovadoras que se aplicaron están muy ligadas también a lo que ha sido el crecimiento agrícola, por diversas razones, por las sinergias que se generan entre los distintos rubros.
Otra cosa, uno está acostumbrado, yo no sé cómo son los tiempos, pero les pido disculpas porque yo de pronto empiezo a hablar y si me tienen que cortar, me cortan. Pero cuidado que sí. Sí, pero está. No, es muy común que a uno le pregunten cuando camina por acá y le digan cómo está el campo. Y es una respuesta que es difícil. Yo me he tratado, sobre todo cuando hay problemas, si hay problemas distintos entre los distintos rubros, y hay situaciones realmente muy complejas, como está atravesando, por ejemplo, el sector lechero, gran parte del sector agrícola. De pronto con otros sectores, como podemos hablar de la celulosa, que de pronto no están tan mal, o están bien, o tienen mejores perspectivas, tenemos que ser muy cautos cuando manejamos promedios, cuando hablamos del PBI sectorial como un todo, porque podemos estar siendo muy injustos con sectores que les está yendo muy mal. Digo esto porque Entonces, a uno le pasa... hay que contestar por rubro. Y bueno, es que creo que es parte de nuestra tarea, porque, reitero, es la pregunta que se hace cuando hablamos de la ciudad y del campo, y este es un claro ejemplo, aquí en la exposición del Prado, hay mucha gente que de pronto no tiene un vínculo directo con lo que es el campo o con lo que es el agro, y es la primera pregunta, no es cómo está el sector lechero, cómo está la ganadería, es cómo está el campo. Y en realidad creo que es importante saber que hay una diversidad muy grande dentro de los distintos sectores que atraviesan distintas realidades. Y después coincido, se habló de una década, pues, que sé que es por el tema del cumpleaños, coincido en que hay que también hay que manejar promedios de años, hay que manejar promedios históricos, hay que hablar de décadas o hay que hablar de 20 años, porque a veces en el negocio agropecuario, que son negocios de muy largo plazo, es peligroso tomar decisiones como a veces se toman, tanto desde el gobierno como a veces dentro de las propias empresas, ¿verdad?, basadas en una ventana que de repente es muy chica y que no responde a lo que son, bueno, los promedios de muchos años, que es lo que termina explicando la esencia de lo que es el sector. Me gustó esa pregunta para clarificar. Capaz que damos la segunda vuelta utilizando esa pregunta. ¿Cómo está el campo? ¿Qué contestaríamos? Porque no olvidemos que este es el espacio para... Y se le puede contestar con otra pregunta, decirle, ¿y cómo está la ciudad? Bueno. Y el diálogo queda cortado. No, muy brevemente. Nosotros estamos ubicados en una zona de clima templado. El hecho de que sea así nos abre un abanico de posibilidades productivas muy amplias. Desde algunas que limitan con las del clima frío, como pueden ser los ovinos, a otras que limitan con los climas tropicales, como puede ser la caña de azúcar, digamos. Entonces tenemos un abanico de producciones muy grandes. Nuestro país, aunque es reducido en superficie, tiene una variabilidad de suelos enorme. Y el clima, bueno, ¿qué vamos a decir del clima? Nos enseñaron que es un clima templado, porque el promedio da templado, pero es errático en realidad. Y no todos los mecanismos de predicción más adelante de una semana entran a fallar. Entonces, tenemos un gran abanico de posibilidades productivas, un gran abanico de posibilidades desde el punto de vista de infraestructura o de recursos naturales, y eso se explora en la toma de decisiones, en la definición de sistemas de producción, pero nos da una gran variabilidad de sistemas productivos. Y por consiguiente, cualquier situación, ya sea climática, de tipo de cambio, impositiva, lo que sea, que puede afectar bien a un producto, puede afectar mal a otro. Me refiero a, por ejemplo, en la ganadería es clásico, los años llovedores son buenos para los vacunos y pésimos para los ovinos, y al revés. El tipo de cambio, si es competitivo, es bueno para los rubros de exportación, pero no para los de consumo interno, etc. Entonces, avalando lo que decía Reilly o profundizándolo, creo que al tener esa enorme diversidad de posibilidades productivas, las situaciones también son enormemente diversas y es imposible contestar globalmente a todas. Guillermo, ¿cómo está el campo a nivel del rubro agrícola-ganadero, por ejemplo? ¿Cómo está hoy un productor agrícola-ganadero en cuanto al negocio? Bueno, el ganadero yo diría que es el que menos variabilidad desde el punto de vista económico ha tenido a lo largo de todo este periodo. Y el agrícola creció muchísimo y bueno, hoy está en una situación bastante complicada. Yo decía que fue el sector que más creció y ahí me afilio un poco a lo que decía el catalán de las fechas.
Yo personalmente creo que el sector agrícola creció en forma explosiva, básicamente por 4 motores, 4 condiciones, que algunas se dieron en este periodo y otras se dieron antes. El gran cambio de la agricultura empieza por la tecnología. La siembra directa fue un paso muy importante y Uruguay, atrás de Argentina, debe ser de los países que más porcentaje de área en siembra directa tiene en el mundo. El segundo, que fue muy discutido a lo largo de todas estas tertulias, y se dejó de discutir, creo que es bueno, o por lo menos no es tan malo, es todo el tema de los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, que en el caso de la soja y el maíz son fundamentales. Y después vienen 2 razones que sí se asimilan mucho con este periodo, que es lo que pasó en Argentina, que llevó a que muchos productores, por distintos problemas que ya los hemos discutido, se vinieran a invertir en Uruguay, y el tema de la variación de precios, el famoso viento de cola. Y bueno, esas 4 cosas, cuando se dieron las 2 segundas, lo importante es que las primeras ya las teníamos incorporadas, que eran los cambios tecnológicos. Y bueno, y en el caso de la agricultura es brutal. Pasamos a principio de la década de plantar 15 a 20 mil hectáreas de soja. Si nos referimos al año 2006, un poco más de 200.000 hectáreas de soja, a cuando llegamos al 2010, que ya estábamos pisando el 1.100.000 hectáreas de soja, y área que no digo que se mantenga en su totalidad hoy, pero no ha sido reducida en forma significativa. Toda la inversión que hubo en Uruguay desde el 80 y capaz que antes, hasta el 2000, no había inversiones en plantas de silos que no fueran en el arroz o hechas por el Ministerio con el Plan Nacional de Silos. Del 2005-2006 para adelante crecieron como hongos. Demoramos 3 meses, 4 meses en recorrer una zona y nos encontramos con plantas nuevas. La inversión en maquinaria fue brutal. Bueno, todo eso que se hizo, gran parte con fondos propios y gran parte con créditos, es el gran problema que tiene hoy el sector. La rentabilidad bajó, los precios bajaron, el clima no nos ayudó en los 2 últimos años, y bueno, y hoy el que invirtió y esperaba seguir con una línea de rentabilidad para pagar su inversión, se encuentra que se le cayó la escalera y está colgado el pincel. Acá hay 2 puntos que me parece que siempre los oyentes nos dicen. Toda la época de bonanza, ¿qué hicieron los productores con lo generado en la época de bonanza? ¿Dónde están los ahorros? Como para ahora hablar de endeudamientos y preocupaciones. Y por otro lado, voy a ir, Ricardo, para el sector ganadero, ¿cómo es que los productores ganaderos, que son los que más les llega el llanto a la ciudad, se quejan con tierra que aumentó su valor? ¿Por qué los números son tan cortos? ¿Por qué la rentabilidad? ¿Cómo se explica eso? Como dicen algunos, están sentados sobre un montón de plata y sin embargo se los escucha siempre que la cosa no da. Saliste así nomás, de golpe. Sí, nomás. Además no seguiste la ronda ni siquiera, porque saliste como... Está bien. Bueno, digo, no, son preguntas de respuestas muy largas, porque hay varios temas ahí, ¿no? Podríamos hablar del valor de la tierra, podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? Cuando se dice el valor de la tierra se multiplicó por 10, se habla mucho. No se multiplicó por 10, se multiplicó por 10 cuando tomamos el peor momento de la historia del Uruguay. Si tomamos que el campo de al lado se vendió en $250, se multiplicó por 10. Pero después tendríamos que analizarlo mejor, porque es muy fácil descalificar, vamos a decir, que es parte de la tarea de muchos, ¿no? Por eso hablaba hoy de ser muy cautos cuando tomábamos proyecciones, y incluso desde el punto de vista de los distintos gobiernos, basados en 1 o en 2 años muy buenos. Después tú preguntaste una cantidad de cosas ahí en una, de qué hicieron con la plata. Con el paquete completo. Sí, por eso. Pero en realidad el productor lo que hizo fue reinvertir en su negocio. No hizo otra cosa que reinvertir en su negocio. El sector, lo que es la parte ganadera, que es un poco para entrar, ir un poco más a lo que en realidad supuestamente me tocaba a mí hoy en la parte de la tertulia. Cuando hablamos del campo y hablamos de eso que decimos, bueno, ¿cómo está el campo? Porque ahora también está el tema, bueno, como la lechería está mal, está atravesando problemas, la agricultura está con problemas también serios de endeudamiento, problemas en las cadenas de pago, bueno, en fin. Entonces dice, bueno, ahora la ganadería
es la que, tú hablabas del llanto, yo no quiero ser tan violento, dice, bueno, ahora la ganadería es la que va a salvar toda la circunstancia porque la ganadería está bien. Porque, ¿no? Entonces, y en realidad, el sector ganadero de por sí, creo que Guillermo mencionaba algo recién, es más estable, porque ha sido históricamente estable y es un sector más estable en su producción, es un sector de más largo plazo, su producción es de más largo plazo. Yo siempre me ato de una publicidad que hacían en otro país que decían la carne que usted está comiendo hoy llevó 4 años producirla. Son negocios de más largo plazo, es más predecible y responden a una regla también de la economía que a menor riesgo y a mayor estabilidad, menor rentabilidad. El negocio de la ganadería es un negocio de baja renta, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial, en lo que es lo que estamos hablando, sacando de años puntuales que pueden haber sido muy buenos, pero cuando uno mira los promedios históricos, ¿tá? El negocio de la ganadería es un negocio que tiene un bajo margen. ¿Tá? Podríamos analizarlo de distintas maneras, de lo que son los distintos indicadores. Y en realidad, hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Y que el sector ganadero está volviendo un poco a lo que son esos promedios, de lo que son los promedios históricos. Yo tengo proyecciones, me ha tocado hacer presentaciones que me han invitado, yo trato de llevar datos que no sean construidos por la asociación rural, porque cuando vienen datos que son de la Dirección de Estudios Agroeconómicos, dicen, bueno, pues esos datos los armaron ustedes. Y en definitiva, lo que está sucediendo con las empresas ganaderas es que los márgenes son cada vez más ajustados. Estamos volviendo, las proyecciones nuestras todavía no están cerrados del todo, lo que es el plan agropecuario, FUCREA, que son datos que se pueden tomar, no va a superar para lo que es el ingreso de la cría los $40 por hectárea, por año, ¿tá? Porque eso también hay que, antes de pagar la renta, o sea, si acá hay que ir a pagar la renta, ya no se puede pagar o estamos en dificultades. Digo esto porque yo una vuelta le dije a uno, me preguntaron cuál es el margen de la ganadería. Yo dije $40 por hectárea. Me dicen, ¿por mes? No, le digo, por año. Esa es la realidad del negocio agropecuario. Del negocio Siendo agropecuario, dueño de campo. Ganadería. Sí, claro, bueno. Alquiler, vamos a decir. Claro, podríamos ir al negocio de la invernada, pero vamos a estar, obviamente, en mejores campos, con rentas más grandes, pero no va a superar los $80, los $90. Antes de pagar la renta, que hoy compite incluso, esos campos compiten con agricultura. Un productor que utiliza tecnología. Sí, pero esto sí, está bien. Después podemos entrar en la parte de la innovación, en la productividad y todo lo demás. Yo reitero, no sé cómo son los tiempos. Yo después iba a entrar en otros temas que son más... No, bueno, después entramos en otras cosas que yo creo que son las principales causas del deterioro que está teniendo en general todo el sector productivo y particularmente el sector ganadero. Bueno. Te tocó el resumen final, porque en realidad tenemos que redondear eso. Si bueno, te paran en el Prado y te preguntan cómo está el campo hoy, quedó claro que es... Yo te diría que en el sector lechero los 2 últimos años han sido no buenos y en particular este año ha sido muy malo, ¿no? Es decir, seguramente, yo te comentaba el otro día, se están cerrando los ejercicios 2015-2016 y seguramente va a ser un ejercicio donde la enorme, por lo que uno ve, ¿no? Yo he tenido acceso a los primeros ejercicios cerrados de productores de punta, de mucha tecnología, y están cerrando en el entorno de $70, $80 de ingreso neto de capital por hectárea. Eso implica que si esos productores de punta están en ese nivel, la enorme mayoría de los productores lecheros va a estar con ingreso de capital negativo en este ejercicio. ¿Por qué eso? Y bueno, básicamente yo tomaba los datos que en julio del 2014 un productor lechero hoy recibía 44 centavos de dólar por litro y hoy estamos en julio del 2016 estamos en 27, 28 centavos de dólar por litro. Si bien hubo una baja de costo, esa baja de costo no fue del grado tal como fue la pérdida del precio del litro de leche, ¿no? A modo de ejemplo, en junio de 2014 el poder de compra de la leche era de 103% y hoy el poder de compra de la leche es del 69%. Hubo una caída de casi 30% en el poder de compra del litro de leche. Eso habla a las claras. ¿Y cómo se reflejó eso? Una caída en la remisión. Hoy estamos, comparación con el año pasado, un 14% menos leche en las plantas que este año, que el año anterior. Ahora... y ha sido un ejercicio muy complicado desde el punto de vista productivo, es decir, las lluvias en la lechería, mucha lluvia te complica mucho.
Y además entramos en un sector muy endeudado, estamos hablando de un sector que en la parte bancaria anda en el entorno de un endeudamiento de 270 millones de dólares, casi 3%, casi 4%, 4 veces más que en el 2007, que en el 2010, perdón. Es decir, que el sector se endeudó. ¿En qué se endeudó? Y básicamente tomó un FAL de 70, 80 millones de dólares que hay que empezar a pagarlo en septiembre y que va a durar por 7 años. El FAL es, aclaremos. El fondo de la actividad lechera. Es un fondo que se paga, que pagan todos los productores por cada litro de remisión a partir de septiembre durante 6-7 años. Es decir, que entramos en un sector complicado, pero yo le daría ciertos tonos de optimismo. Uno tiene la impresión de que lo peor ya pasó. Los precios internacionales de la leche en polvo aumentaron, se están acercando están en el entorno de los 2.900, 3.000 dólares la tonelada. ¿Está mejorando el segundo semestre del año? Ha mejorado ahora, es decir, los últimos 2 remates de Fonterra, que son un indicador muy importante para la lechería, han aumentado. Ha disminuido la producción de leche en Europa, ha disminuido la producción de leche en Australia, lo cual son competidores nuestros en el mercado internacional. China empezó a competir, es decir, frente a un panorama negativo, a uno que siempre tiene que estar pensando en positivo, le da la impresión de que lo peor lo pasamos. Vamos a hacer la pausa por acá. Rosana, ¿cómo vamos cerrando este primer segmento de la mesa agropecuaria de hoy? Sí, da para largo, se nos fue. A mí me queda una pregunta que me gustaría que alguno contestara. Yo no quiero mirar a nadie porque después me dicen que dirijo, pero ¿cómo vieron la incidencia del desarrollo del sector forestal, digamos, como aporte dentro del sector agropecuario, que creo que es uno de los subsectores relevantes en este periodo? La ARU engloba todo. Bueno, Bueno, pero a mí no me maten, es un tema muy específico ese. Bueno, pero la incidencia en el país y en el sector como algo La incidencia, positivo, a ver, acá lo que sin duda la forestación, para lo que es la producción, para el productor, vamos a decir, ha oficiado como una fuente, vamos a decir, de diversificación de lo que son los riesgos. Hoy se habla mucho de lo que es la volatilidad de todo, ¿no? Lo que vivimos, de los distintos sectores. Se habla mucho de la integración entre los distintos rubros. Yo me quedé, no sé cómo son los tiempos, yo me quedé con cosas de antes, pero de cosas que tú hablabas hoy de la productividad. Marchaste. Ya marché, pero Dentro de 10 años la podemos plantear. No, por eso, porque todo como material adjunto. está bien. No, pero quiero decir, hoy la forestación, cuando uno habla dentro de las herramientas de lo que puede ser la salida, llamémosle, siempre se da, bueno, hemos aprendido que hay que diversificar. Bueno, la forestación para el productor, estoy hablando, opera como una diversificación, en el caso, por ejemplo, con la cría, vamos a ser bien claros. ¿Con el Hoy país? lo que está, sí, con el país también, yo creo, porque hoy lo que está en discusión, me parece que básicamente lo que está en marcha es la posibilidad de la instalación de una nueva planta de celulosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente que un hecho que de concretarse para el país, yo creo que esas inversiones son positivas. Hay que hacer memoria, hay que acordarse de la ley 15.139 del año 1987, que fue la ley de promoción forestal, que después sobrepasa gobiernos de distintos partidos políticos y se transforma en una política de Estado. Y eso es lo que hace que hoy, porque cuando hablamos a veces de décadas o hablamos de el mundo y el país no empezó ni hace 10 ni hace 12 años, ¿no? Hay una historia muy grande en lo que es la construcción de las políticas agropecuarias, en donde la ley de forestación no es ajena, y creo que es un mérito, eso de lo cual estamos hablando, que ojalá se cumpliera con otras políticas también del país, por ejemplo, con la política exterior, que no voy a entrar porque seguramente no me va a dar el tiempo. Pero ustedes fíjense, ¿qué es la primera exigencia que hace la empresa que se va a instalar en el país? Que le solucionen el desastre que es la infraestructura en Uruguay, que durante 10 años de recaudación fiscal sin precedentes en el Uruguay, hoy tenemos las rutas, quienes circulamos por las rutas nacionales, vemos en el estado que están, los caminos vecinales en el estado que están, y realmente, entonces cuando uno ve esto, ¿no? Que la producción nacional, llamémosle así, los productores, los que estamos acá, hoy hacían la pregunta, ¿qué es lo que hacen los productores con el dinero? Los productores reinvierten, trabajan, están pensando cómo van a progresar, y así lo han hecho cuando tuvieron las condiciones dadas. Este es un caso puntual
que ahora, como aparece esta posibilidad, esta inversión, bueno, parece que, y bienvenida sea la inversión extranjera, yo soy de los que me parece que es muy positivo y lo estoy recalcando. Ahora salimos desesperados a ver cómo solucionamos 10 años, ¿no?, de carencia en infraestructura vial, con un crecimiento fenomenal del Producto Bruto Interno Nacional de la mano del sector agropecuario, en donde obviamente ese crecimiento no fue acompasado por las obras en infraestructura y logística del país. No sé si era para ese lado, yo agarré para ese lado porque me quedé con tanta cosa. Y era libre, si alguien quiere agregar Yo algo creo más. que un comentario, Rosana, que para mí es importante. Hoy el sector forestal es el que está pagando las mejores rentas. Y ese es un sector extremadamente competitivo. Hoy cuando Ricardo hablaba de $40 de ingreso de capital en los sistemas ganaderos, en los sistemas criadores, hoy las forestales están pagando $150, $160 por hectárea. Es decir, que le está poniendo un piso a las rentas y que realmente puede llegar a complicar un poco otros sectores, ¿no?, como el ganadero, porque el sector ganadero hoy esas rentas no las puede pagar. No, y creo que nosotros, particularmente en Uruguay, la inmensa mayoría de los productores no tenemos cultura forestal. Entonces, durante muchísimos años, lo único que sabíamos de forestación, que hacíamos montes de abrigo, en realidad los hacíamos como herramientas para favorecer la producción ganadera, y lo convertíamos en plata una vez cada 25 o 30 años cuando lo vendíamos para hacer leña, pero no se planificaban ingresos en base a madera. Cuando digo que no tenemos cultura forestal, nos pasa que salimos a recorrer y de repente vemos un campo muy lindo que, en la ignorancia de que no es forestal, le ve cualquier otra función menos forestal y lo ve plantado y le empieza a doler. Dice, qué lástima estos campos. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista del productor, creo que ha sido una nueva alternativa económica muy buena. Ha sido una opción de diversificación para campos realmente marginales para otras producciones, y ha contribuido enormemente a la destrucción de toda nuestra caminería vial, ¿verdad?, que es, como dijo Ricardo, es absolutamente insoportable hoy día. Enseguida retomamos esta edición aniversario, 10º aniversario de la Mesa Agropecuaria.